Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Olivar, los saludo desde San Luis Potosí Capital y les doy la más cordial bienvenida a Conexiones, un programa de noticias, política y opinión. Espero que se la pasen muy bien. Este día no me acompaña mi compañero Gustavo Piña, tuvo un pequeño accidentito, el cual yo creo que la próxima semana tendremos conmigo. Le deseo desde aquí la más pronta recuperación y que pronto esté con nosotros aquí platicando de las noticias. ¿Cómo ven? ¿Cómo se la han pasado? ¿Qué tal de COVID? ¿Sí? ¿Qué tal de COVID? Porque ahora ya no podemos decir qué tal, cómo nos va, qué tal de COVID. Ojalá que no nos hayamos enfermado, que hayamos tomado muchas precauciones, que no estemos yendo a eventos masivos, que nos cuidemos, que nos quedemos en casa, que nos pongamos nuestro cubrebocas, que estemos pues, cuidándonos y cuidando a los demás con nuestra actitud. Eso es lo importante, que empecemos con nosotros mismos a cuidarnos, porque en San Luis Potosí la suma ya es de 11.038 casos de COVID, de contagios, ¿sí? Y 670 decesos, o sea, muertes. Se confirmaron 275 nuevos contagios y 29 fallecimientos el día de ayer, ¿sí? Por lo cual se acumulan este jueves 11.038 casos de coronavirus, lo que significan 275 nuevos contagios confirmados en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud detalló además que se confirmaron 29 fallecimientos, por lo que el total subió a 670 decesos. De los 275 nuevos casos, son 128 mujeres y 147 hombres de 2 a 96 años de edad. 273 contagios fueron locales y 2 foráneos. Y los municipios con más casos en las últimas 24 horas son la capital, San Luis Potosí, con 116 casos, Valles con 44 casos de contagio, Matehuala con 28 casos, Soledad con 16 y Tamazunchale con 14 casos. Respecto a los 29 decesos, son 9 mujeres, 20 hombres, de entre 34 a 89 años de edad. 10 vivían en la capital, aquí en San Luis Potosí, 7 en Ciudad Valles, 3 en Tamazunchale y el resto en Soledad, Matehuala, Vanegas, Alaquines, Rayón, Río Verde, El Naranjo, Tamazopo y Tanquián de Escobedo. En uno de los fallecimientos no se detectaron factores de riesgo. 19 tenían 60 años o más. 18 padecían diabetes e hipertensión y 8 presentaban obesidad. Hay 500 personas hospitalizadas, 203 estables, 277 graves y 60 entubados. 198 dieron positivo a COVID, 23 negativo y 319 pendientes de resultado. Todavía están haciendo sus exámenes, por lo cual esto sería uno de 2 a 3 días, ¿sí? La ocupación hospitalaria aquí en la capital, aquí en el estado de San Luis Potosí, es del 43% en camas COVID y 40% en terapia intensiva, con 91 ventiladores disponibles en todo el estado. Son pocos para tanta gente con COVID. 91 ventiladores. Eso nos habla de cómo está la pandemia y cómo estábamos nosotros protegidos para recibir COVID. Pues pasamos a otro tema. No voy a dejar el COVID de hablar del COVID porque, pero bueno, hay otros temas también de suma importancia, no más importantes actualmente que el COVID, pero vamos a hablar de las cuotas de la universidad. Que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ajustó sus cuotas, pero la alza en estas inscripciones, ¿sí? Los funcionarios universitarios, la funcionaria universitaria recordó que en los últimos años la Federación ha aplicado recortes al presupuesto. Eso lo dice la universidad en base a que la Federación, o sea, el gobierno federal, pues ha aplicado recortes a las universidades, a la educación, lo que ahora aparentemente constituye un incremento a la colegiatura para el ciclo escolar 2020-2021 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En sentido estricto, neto no lo es, sino que la inflación provocó que creciera el porcentaje, informó Urenda Quetzalzú Navarro Sánchez, titular de la Defensoría de Derechos Universitarios. La Federación estima que la gratuidad de la educación superior se ve en un plazo de 10 años, citó. O sea que la Federación calcula que totalmente sin pagar colegiaturas, pues tendrá un periodo de 10 años. De aquí a 10 años, los estudiantes que se vayan a inscribir, pues tendrán 10 años
tendrán 10 años para no pagar cuota. Reiteró que el aumento es una alza inflacionaria que se da año con año en un contexto donde las universidades se les ha ido recortando el presupuesto en los últimos años, cuya medida no incluye el aumento de la inflación. La funcionaria universitaria enfatizó que la institución atiende cada una de las exigencias de la comunidad estudiantil que se encuentran en un amparo legítimo de demanda a la gratuidad de la educación superior. Quiere decir que, o sea, que todas las protestas que hubo fue porque la universidad subió sus cuotas. Muchas personas actualmente con lo que estamos pasando, con lo que estamos haciendo, no hay trabajo. Hay padres de familia que les cuesta llevar pues ahora sí, el pan a la casa, el trabajo, el dinero para pagar los impuestos, y todavía la educación de sus hijos, que es muy importante. Entonces es lógico que pues, si haya protestas, porque el no pagar, el pagar más de lo presupuestado, más aparte, no se tiene ese proyecto, porque pues, se piensa que la universidad, pues, ya dicen, ¿sabes qué? Más o menos esto es lo que cobran cada año, y en esta ocasión se está subiendo la cuota, pues lógicamente que pega fuertemente. Esperemos que se tomen cartas en el asunto, que esto no vaya a afectar a muchísimos estudiantes y no se vayan a inscribir por el hecho de no tener o no ajustar para la cuota. O sea, porque de elementos hay muy buenísimos estudiantes que son muy capaces, muy estudiosos, con gran capacidad, y una lástima que por estos hechos, por situaciones económicas, tanto talento que se quedará desperdiciado y no entrará a la universidad. Y volviendo a una nota de COVID, se dispara el pronóstico de muertes por COVID. Cálculos más recientes de la Universidad de Washington para San Luis Potosí ubica 1.949 decesos en junio, y en julio eran 784, pero se calcula que va a aumentar a 1.949. Las proyecciones de muertes por coronavirus en San Luis Potosí, hechos por el Instituto de Métrica y Evaluaciones de la Salud, por sus siglas en inglés, de la Universidad de Washington, presentan un rebote con respecto a la última medición, que eleva en 1.5 veces la estimación anterior, que pone el número de decesos previstos al 1 de noviembre de 1949. La prevención anterior, revelada en junio, suponía que el 1 de octubre próximo habría 784 casos de COVID en la entidad. Estamos aquí en San Luis Potosí, capital, México. El gobierno del estado informó que hasta ayer se registraban 641 muertes. El gobierno federal, por su parte, contabiliza 592. Siempre hay un disparo entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Siempre las cifras del gobierno federal, a veces, siempre casi la mayoría del gobierno federal, son menores que las del estatal. Pues hay una incongruencia aquí, una falta de comunicación, pues no sé, no sé cómo la calculen. A lo mejor llevan ellos la del día anterior o los días anteriores, y el gobierno estatal la está actualizando todos los días. El pronóstico se eleva en concordancia con el incremento de la incidencia de la enfermedad durante los últimos días, que llevó al estado al segundo lugar de incrementos de casos activos en el país. Esto es en San Luis Potosí, en segundo lugar, y México ya es un tercer lugar mundial en casos, en muertes, ¿sí? Pues bueno, muchísimas gracias. Un saludo a Marilena Lozano, que me está viendo. Amiga, un saludo. Y a todos nuestros amigos, déjense una pausita. A todos nuestros amigos de nuestras páginas San Luis Siglo XIX, Imagen de San Luis Siglo XIX, Juan Carlos Oliva, Digital Noticias, Red de Comunicadores Potosinos, y nuestra página estrella, nuestra página estrella Conexiones, que usted nos puede ver, y nuestra página amiga, nuestra página que nos cobija, es Imagen de San Luis Siglo XIX, con casi 60,000 seguidores. Muchísimas gracias. Este momento estamos al aire en vivo. Este programa es usted que me está viendo. No estoy viendo cuántos me están viendo, sino que lo estamos grabando para que usted posteriormente lo pueda ver donde usted quiera, a la hora que usted quiera, e informarse de la manera que usted, en donde usted esté, de la mejor manera, esté informado, ya sea a la hora que usted quiera, a la madrugada, al mediodía, a la noche, donde usted nos quiera ver, ahí vamos a estar, ¿sí? Es por eso que ahorita, pues sí, a todos los que me estén viendo, poquitos, pero me están viendo, espero en la repetición nos vean más, o claro que sí, siempre nos ven un poquito más. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos ve, a todos nuestros amigos de YouTube también que nos ven, que nos siguen.
Gracias. Nosotros el sábado este video está en YouTube. Muchísimas gracias a todos los seguidores. Vamos creciendo poco a poquito. Ahí estamos haciendo la lucha. Muchas gracias a todas las personas que nos mandan sus mensajes y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos sigue. Fíjate que ya construyó Bienestar, la Secretaría de Bienestar está construyendo 9 bancos de bienestar en San Luis Potosí. La Secretaría de Bienestar ya cuenta con 9 bancos de bienestar construidos, por lo que en próximos días arrancarán con la edificación de otros 9. El delegado de los programas integrales del gobierno federal, Gabino Morales Mendoza, señaló que la meta es contar con 65 bancos en todo el estado, por lo que continuarán solicitando a los ayuntamientos la donación de terrenos. Dijo que el presupuesto es únicamente para la construcción, son de 2.5 millones de pesos por banco. Esas obras corren a cargo de la Sedena, por lo que en 80 días quedan totalmente edificadas esas sucursales. Puntualizó que el principal objetivo es cumplir los 65 bancos del bienestar aquí en San Luis Potosí, en el estado, con relación a los censos para beneficiar a las comunidades indígenas como parte del apoyo para que enfrenten la pandemia. El delegado de los programas integrales del gobierno federal indicó que las reglas de operación se manejan bajo 4 criterios. 1. Por zonas indígenas, por población de adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad de 0 a 64 años, por altos índices de inseguridad y marginación. Eso es así como Bienestar reparte hace censa y después reparte las participaciones económicas dependiendo el número de personas y habitantes de cada zona, ya sea de adultos mayores, 65, y ya se ve los adultos mayores en la cuestión, pues la situación, pues con los indígenas simplemente es de 65 años. Ya normalmente en las ciudades urbanas o en los núcleos donde hay mayor número de población, esto sube a 68 años y más, ¿sí? Esa es la pensión. Y otro problema que traen grave y es de tomarse en cuenta son los colegios particulares, señores. Los colegios particulares se la están viendo negras y los padres de familia también, porque los colegios particulares, si no cobran, pues no pagan maestros. Y los padres de familia, si pagan, pues ahora sí se desfalcan un poco, porque simplemente pues no hay trabajo. La pandemia nos está pegando a todos muy duro y esto pega, y muchos padres de familia están queriendo cambiar a sus hijos a escuelas privadas, pero esto se puede hacer hasta el 24 de agosto según la Secretaría de Educación Pública, y escuelas privadas no le pueden poner a usted ningún pero, simplemente, pero sí tiene que hablar o llegar a un acuerdo también con las escuelas privadas de cómo hacer los pagos, de cómo pues, facilitar el pago y que sus hijos se queden en ellas. Pero si usted piensa cambiar de escuela a uno de sus pequeños, simplemente tiene que ir a la Secretaría de Educación o a hablar a ponerse de acuerdo con el colegio para que le den sus papeles. No le pueden poner ningún requisito, según palabras del propio secretario de Educación. Usted puede cambiar a sus hijos a partir del sino hasta el 24 de agosto. Ahí es donde usted puede hacer todos los cambios que pueda. Es que a moverse, estamos a 7, nos quedan algunos días. Si usted no está en esa situación, por favor, puede ir a donde exhibir a su hijo a la escuela más cercana que le quede, siempre y cuando también tenga cupo. Recuerde que esto es muy importante, no dejar a sus hijos sin educación, sin escuela. Las escuelas públicas tendrían una mayor demanda de espacio debido a la decisión de algunos padres y madres de familia de cambiar a sus hijos e hijas de instituciones privadas a públicas, en tanto las clases se mantengan de manera virtual, un duro golpe para los pequeños colegios. Madres de familia consultadas al respecto mencionaron como principales factores para tomar esta decisión cuestiones económicas de oferta educativa y la imposibilidad de que en este momento se atiendan las actividades extracurriculares que ofrecen las escuelas privadas. Los gastos de un nuevo ciclo incluyen libros adicionales o los de texto gratuito con costos por paquete de hasta 5,000 pesos, colegiaturas completas y cobros por actividades que con semáforo rojo es imposible llevarse a cabo. Aunque paguemos por instalaciones, el niño seguirá en casa, refirió una de ellas. También apuntan que en algunos casos las escuelas no han sido empáticas con la disminución de ingresos que dejó la pandemia, es decir, el cobro de colegiaturas es completo, aquí no hay descuento. Las escuelas dicen, ¿sabe qué, señora? Como que no es mi problema y usted me paga a mí la colegiatura completa. ¿Sí? No en todos los casos así. Algunas madres refirieron que pese a las presiones económicas buscarán mantener a sus hijos e hijas en escuelas privadas
en escuelas privadas porque perciben que esta situación pasará en algún momento y el cambio podría afectar el nivel académico de los menores. Esto también es muy importante. Cuando usted tiene acostumbrado a su hijo a una escuela particular con un sistema diferente a una escuela pública, porque en las escuelas particulares pues hay otro, se mantiene es otro ambiente, no digo que mejor o peor, sino simplemente el método educativo es un poquito más enriquecido porque hay una mayoría de actividades, porque todas las actividades cuestan más, las colegiaturas son más altas y el niño pues lleva otra visión de convivencia, más no de conocimiento. Los conocimientos es el programa de la SEP, ¿sí? Y esto también afecta mucho en la educación de los niños porque es cambiarlos muy abruptamente y sí el cambio sí suele ser muy duro para quienes toda su vida han llevado una educación en escuela particular con programas pues, especialmente dedicados a este tipo de niños, y cambiarlos sí es algo difícil, pero bueno, mientras son azules o son verdes, pues hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y pues bueno, vamos a mandar saluditos a quienes nos estén viendo en este momento, amigos. Por ahí estoy solitín aquí, estoy bien, gracias. Estamos saludando a todos nuestros amigos. Saludamos a Olaya María, que nos está viendo, Mariana Lozano, gracias. Y también un saludo a Mariana, que nos está viendo. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. ¿Sí? A Ramón Olvera, al psicoterapeuta Ramón Olvera, que espero que pronto esté con nosotros ya cuando esta pandemia baje o menos y podemos hablar de los estragos que dejó la pandemia, de las situaciones por las que pasan muchísimas personas. Esperemos que muy pronto lo podamos tener con nosotros. Olaya, amiga, un abrazo. Oscar Esquivel, también un gran abrazo. Y recuerde que este programa usted lo puede ver. Ahorita estamos grabando, estamos haciéndolo para que ustedes, los que nos vean en vivo, qué bueno que estén con nosotros aquí. Pero también nosotros recibimos sus mensajes, se los contestamos todos, como ya le dije, en todas nuestras redes, en todas nuestras páginas. Y nosotros estamos siempre pendientes de lo que usted nos diga, de lo que usted esté pensando al respecto de lo que pasa en San Luis Potosí, de lo que pasa en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿sí? Y pues, y otra de las noticias de la semana también muy importantes son que expertos en nutrición celebran prohibición de comida chatarra en entidades. Especialistas en asuntos regulatorios de salud pública y nutrición celebraron la decisión del Congreso de Oaxaca de prohibir la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra a menores de edad, e hicieron votos porque estas restricciones se repliquen en otras entidades de la República Mexicana. En la videoconferencia, el papel del nuevo etiquetado frontal frente a la epidemia y las enfermedades crónicas no transmitibles, Ana Munguía Serrano, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, consideró que las reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Oaxaca son un gran avance y es un momento para regresar a la alimentación tradicional. Explicó que esta prohibición, junto con la nueva regulación del etiquetado de los alimentos envasados y procesados, son parte de una estrategia para tratar de que México deje de ocupar el primer lugar a nivel mundial de la obesidad infantil. Destacó que, de acuerdo con un estudio, el nuevo etiquetado, donde se advierte al consumidor claramente sobre exceso de calorías y exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de todo que nos da obesidad, ese nuevo etiquetado va a ser muy, muy importante. Pero también hay una cosa aquí, que se va a multar a las tienditas que vendan refrescos, a los niños, pastelillos, pan endulzado, dulces. Va a ser como el equivalente a la venta de no venta de cerveza a menores o no venta de cigarros a menores. Esta medida pues ha sido muy, muy controvertida, porque a pesar de que parece ser en el papel se ve muy bien, porque sí se ve bien, pero lleva sus asegúnes, ¿sí? Hay mucha gente que trabaja y que mantiene a su familia de esta industria, de la industria de los refrescos, de la industria de los pastelitos. Las tiendas de abarrotes, las tienditas de la esquina, su 50% de entrada son las ventas por refrescos y pastelillos, ¿sí? De esta comida llamada chatarra. Entonces, por lo cual hay una cierta controversia. Por un lado, que bien, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué pasa con la economía, con esas personas
van a verse, o sea, simplemente lo de las tienditas, pues el 50% de su presupuesto les va a bajar, ¿sí? Las personas que están trabajando para estas empresas, los repartidores o las personas que laboran en esta elaboración en el estado de Oaxaca, también se van a ver, se van a desocupar. O sea, son situaciones pues, muy ambiguas, muy difíciles de estar comentando, no sabes para qué lado hacerte. Por un lado, pues sí, qué bueno, ¿no? Pero por otro lado, qué malo. Entonces, sí, yo pienso que aquí es un punto, como que hay ciertas iniciativas que se toman no se toman a la ligera, no se estudian demasiado con lo que cómo puede influir en el ámbito social en total, porque dejar pues a unas personas sin empleo y dejar que unas tienditas se queden, que les baje el 50% de su ingreso, y aparte los niños son o sea, son consumidores, ¿no? No digo que los consuma, que los dejen, que los niños consuman de manera, que los niños consuman de manera discriminada. Eso es parte de la educación de los padres. Los padres tienen que estar pendientes de sus hijos, de lo que comen, qué no comen, qué les hace bien. Pero una persona que por venderle a un niño lo van a meter a la cárcel de 6 meses a 3 años, o les van a poner una multa de 50,000 pesos porque por equivocación o por descuido o por necesidad le vendió un dulce a un niño, pues sí, yo lo veo medio grave. Yo pienso que aquí sí debemos de poner atención, y que no nada más es hacer por un lado, por una parte una cosa buena, y por otro lado, así como destapar un hoyo y destapar otro, ¿no? Entonces, aquí hay que tener coordinación. Esta fue las legislaciones del estado de Oaxaca. Fue en el estado de Oaxaca, y en el Congreso del estado de Oaxaca fue donde se aprobó esto, y lógicamente que hay mucho descontento, sobre todo en las empresas de la iniciativa privada, donde pues están protestando por este tipo de situaciones, y esperemos que esto siga un arreglo. Esperemos que, no sé, que esto se pueda cambiar, pueda ser más benéfico para todos, que todos no vean un punto medio, ¿no? Que no se afecte a tanto, que no sea tan severa, y que los padres de familia tomen conciencia. Hay campañas de educación, de concientización, para poder disminuir esto, y también educando también a los padres, porque si un padre le da un refresco a su hijo, pues lógicamente está contribuyendo. Y si lo deja que el niño coma indiscriminadamente dulces, refrescos, pastelillos, pues peor tantito, ¿no? Esto no se arregla prohibiendo las cosas, hasta a veces las hace más interesantes, las hace más, lo prohibido a veces resulta más placentero. Bueno, pues la última opinión la tiene este amigo que me está viendo, que me está escuchando. Bueno, pues en Estados Unidos una chela verde a la salud de San Patricio, y él lo avala, según dice. Así como San Expedito es el santo de las causas urgentes, San Antonio el de los casamientos, San Judas Tadeo de las causas difíciles, San Francisco de Asís el de las mascotas, también existe el santo patrono que da permiso para echarte una chela. Sí, señores, sí, sí, lo dije bien, una chela. Una cerveza verde, pero verde, de color verde. Si eres de los que buscan cualquier pretexto para echarte una cerveza, pues ya tienes uno más. Pero en esta ocasión la obtendrás que hacer a la salud del santo patrono de San Patricio, un escocés que llevó a Irlanda el cristianismo, y en su honor lo recuerdan el 17 de marzo, día de su muerte, con cerveza verde, tradición que ya rebasó fronteras. Sí, en San Patricio, en Estados Unidos, te vistes de duendecito y todo, se ponen un gorrito, hacen tréboles de 4 hojas, el juego de la suerte, en fin, hay muchísimas celebraciones en Estados Unidos, y esto ya traspasó fronteras con su cerveza verde. San Patricio de joven fue secuestrado y llevado como esclavo a Irlanda. Tras escapar, se ordenó cura y regresó a llevar la palabra de Dios. En todos sus mensajes ponía el ejemplo del trébol, que a semejanza de la Santísima Trinidad emulaba al Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el plus de que el trébol era considerado un objeto de la buena suerte, y su color verde representa la esperanza. El trébol tiene 3 hojitas, pues era Hijo, sí, es Hijo, Padre y Espíritu Santo. Sí, esto es lo que representaba, y la esperanza, que es el verde. Pues bueno, pues ya sabe usted, si se quiere tomar una cerveza verde, pues dedíquela a San Patricio, el santo de las chelas. Bueno,
ahora de en adelante va a ser el santo de las chivas. Fíjense que pues, la Cruz Roja es incansa. La Cruz Roja mexicana siempre nos sorprende con buenas cosas. Hay a veces unos algunos detallitos un poquito no muy agradables, pero siempre la Cruz Roja siempre está al frente, siempre nos sorprende con muy buenas cosas, con buenas donaciones, siempre al pendiente de la población. Y la Cruz Roja envía 23 toneladas de ayuda a Tamaulipas. Sí, Cruz Roja Mexicana envió 23 toneladas de ayuda humanitaria que salieron del Centro Nacional de Acopio para la Atención a Desastres, ubicado en Toluca, Estado de México, con destino al municipio de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, para apoyarlas a las personas afectadas tras el paso de la tormenta tropical Hanna. La entrega que llegó el miércoles pasado benefició a 1.500 familias, un total de 6.000 personas que resultaron afectadas. La ayuda humanitaria incluye despensas, kits de higiene personal y kits de higiene para el hogar. Voluntarios del área del socorro finalizan la evaluación de daños en otras entidades dañadas como son Coahuila, Nuevo León, para determinar el apoyo que se les va a ofrecer. ¿Sí? La Secretaría de la Función Pública cambió de tema, investiga a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se encuentran irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes, pero pidió no politizar al informar que la Secretaría de la Función Pública investiga a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, por presuntas irregularidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que por la proximidad de las elecciones se realizan linchamientos políticos. Aseguró que si se encuentran irregularidades se aplicarán las sanciones correspondientes, pero pidió no politizar. Desde febrero, la Secretaría de la Función Pública informó que se investigaban dichas irregularidades en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento FODEPAR de CONADE por 50.8 millones de pesos. Además, que una empresa acusa un presunto acto de extorsión desde dicha comisión en las instalaciones del 6º Batallón de Infantería en Cajamé, Sonora. Aseveró que en su gobierno se combate la corrupción y la impunidad. Comentó que lo lleva la Secretaría de Función Pública y es un proceso legal. Hay que tomar en cuenta que ya se acercan las elecciones en varios estados y se aprovechan para hacer cuestionamientos muchas veces sin pruebas y sin fundamento. No se pueden hacer juicios sumarios, no puede haber linchamientos políticos. Debemos actuar de manera respetuosa con todos y tener confianza para que la autoridad competente actúe con el compromiso de que no se permite la corrupción y la impunidad, sea quien sea, afirmó el mandatario. Dijo que no llegó a la presidencia para ser tapadera de nadie, por lo que tampoco establece relaciones de complicidad con nadie. No politizar los casos, nos vamos a fabricar los delitos, no le vamos a fabricar delitos a nadie. El que tiene culpa será castigado, pero no haremos como sucedía anteriormente, que por cuestiones políticas se juzgaba a los adversarios, a los opositores, añadió. Pues como ve, en las palabras del presidente, bueno, algunos del PAN no están muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Con el caso de Emilio Lozoya. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando empiezan a salir, cuando empieza a haber información del caso de Emilio Lozoya y los 18 videos que promete involucrar a altos funcionarios de la política en México. Pero sobre todo actualmente de los partidos políticos. ¿Sí? Prohibir la venta de comida chatarra no resuelve obesidad. Y volviendo a este tema de lo que sucede en Oaxaca, luego de que el Congreso de Oaxaca aprobó prohibir la venta de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que esta medida no resuelve la obesidad infantil. En un comunicado, el organismo dirigido por Carlos Salazar Lomelín señaló que esa no es la ruta para combatir los problemas de salud en el país. Expresamos nuestra preocupación por el decreto aprobado del Congreso del Estado de Oaxaca que prohíbe la venta de bebidas no alcohólicas y alimentos preenvasados a menores de edad, dice el comunicado. De acuerdo con el Consejo, esta medida no genera acciones reales para atacar al problema de raíz. Daña a las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de sus productos. Como ya lo comentamos anteriormente, las pequeñas tienditas que
que tiene como producto gancho este tipo de productos, que hasta a veces es lo que más venden, son las que se van a ver muy afectadas, ¿sí? Dice que esto afecta a miles de familias que trabajan en el sector de producción, venta y distribución de estos productos. Además, aseveró que genera una competencia desleal. Y así como esto, este es Carlos Medín, del Consejo Empresarial, es lo que dice al respecto a la provisión de alimentos chatarras en el estado de Oaxaca. Y pues cambiando de tema, conmemoraron 75 años del bombardeo nuclear de Hiroshima. Ayer en la conmemoración del 75 aniversario del primero de los bombardeos nucleares sobre la población japonesa, el de Hiroshima, los habitantes del sitio reclamaron un mundo sin armas nucleares. 3 días después de la catástrofe en Hiroshima, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica sobre Nagasaki. En ambos eventos miles de personas murieron y otras tantas resultaron heridas. Ambas ciudades llevan cicatrices tras el bombardeo que se quedará ahí para siempre. El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, encabezó ayer una ceremonia para recordar el ataque nuclear sufrido por la ciudad el 6 de agosto de 1945. Se rumoreaba en ese momento que nada crecería aquí durante 75 años, sin embargo, Hiroshima se recuperó y se convirtió en un símbolo de paz, mencionó Matsui. Pues sí reverdeció todo, volvió a la vida Hiroshima, pensaron que no iba a quedar nada o sea que ya esa tierra no iba a servir de nada, y sí, que Hiroshima resurgió, ahora sí, de las cenizas. Y Nagasaki también. Bueno, lo de los años con el COVID está fuerte. ¿Sí? Y la Secretaría de Salud aquí en San Luis Potosí dice que es inviable realizar pruebas a todos aquellos que quieran saber si tienen COVID o no y que no presentan síntomas. Esto dijo la Secretaría de Salud. Y señalaron que si se toman las pruebas a todas aquellas personas que quieren saber si tienen COVID o no y que no presentan síntomas, estarían desperdiciando recursos que podrían necesitar otra persona, advirtió la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel. Aunque reconoció que hay pacientes que pueden ser asintomáticos, reconoció que las autoridades no tienen la posibilidad de hacer un tamizaje general con pruebas moleculares, por lo que pidió a la ciudadanía ser sensibles en esa parte y si existiera sospecha de contagio, mantenerse aislado y portando su cubrebocas y lavándose las manos y seguir todas las medidas de higiene que ya le hemos comentado. Dijo que si un ciudadano no presenta síntomas, probablemente la prueba será negativa y de aplicarse test generalizados, los laboratorios se saturarían de pruebas y no se daría la posibilidad de atender a los que sí tienen síntomas y están hospitalizados en terapia intensiva y que requieren de inmediato un resultado. Y es cierto, tiene razón. Si nos formamos todos queremos al unísono que nos digan una prueba de que si tenemos COVID o no, pues lógicamente que los que mayor afectados son los que están internados, los que ya tienen el síntoma, los que ya probablemente ya estén enfermos y que su salud depende de un análisis inmediato para poderles aplicar el medicamento apropiado. Mucha razón en ese aspecto tiene la Secretaría de Salud. Registra San Luis Potosí 49 casos de dengue en una semana y del COVID pasamos al dengue, 44 casos. Y es época de dengue, época de calor, época de enfermedades respiratorias, sobre todo este dengue por el calor, porque llueve, se hacen charcos, se caen mosquitos y empieza el picadero de mosquitos, ¿sí? Y empiezan los contagios. Después de registrar 2 semanas sin casos de dengue, San Luis Potosí reportó un incremento de 44 personas contagiadas según información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. El informe epidemiológico semanal número 31 indicó que la entidad registra 332 casos positivos a la enfermedad, 319 son de tipo no grave y 10 con signos de alarma y 3 graves o hemorrágicos. La semana pasada se reportaban 288 ciudadanos confirmados. Según los datos oficiales, de los 319 casos no graves, 136 se localizan en Tamazunchale, 20 en San Nicolás Tolentino, 11 en Santa Caterina y 21 en Ébano y 131 en el resto de la entidad.
De las 13 personas afectadas con signos de alarma y graves o hemorrágicos, 6 se ubicaron en la municipalidad de Tamazunchale, 1 en San Nicolás Tolentino, 2 en Ébano y 4 en el resto del estado. Pues bueno, y regresando de enfermedad a enfermedad, volvemos al coronavirus, se dispara en Europa, y esto a nivel mundial. Ahora nos vamos a Europa con el coronavirus, las noticias del coronavirus en Europa. En España, sobre todo es uno de los países más afectados, los casos de coronavirus vuelven a dispararse en Europa y tras unos meses de datos a la baja, los contagios alcanzan de nuevo cifras alarmantes. En España, esta jornada se acercan a los 2.000 y en Alemania superan el millar. Conforme a los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, Europa se ve afectada por numerosos rebrotes y dibuja una curva ascendente con 3.4 millones de positivos de los 18.8 millones de casos a nivel global. Frente a ello, América con 10 millones de casos, 3/4 partes concentrados en los Estados Unidos y Brasil. Presenta desde hace 2 semanas cierta estabilización en los casos diarios. No ha bajado la curva, simplemente la curva se quedó. Más bien dicho, el ascenso se quedó ahí. Ni curva ni ascenso, se quedó estancado. ¿Sí? En lo que es Estados Unidos y Brasil. Algo similar pasa en México. España, la cabeza de casos en Europa Occidental. España vive estos días un repunte de casos y según datos del Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han registrado 1.895 positivos, el mayor incremento en las últimas jornadas. La cifra es elevada a pesar de no incluir, por problemas técnicos, los datos de la región de Aragón, al este de España, la más afectada del país, seguida de Madrid con 567 casos positivos. Según la Universidad Estadounidense de Johns Hopkins, España es con cerca de 315.000 contagiados y más de 28.500 muertos, el primer país en número de casos de Europa Occidental al haber superado al Reino Unido en positivos, algo más de 309.000, aunque este país sigue al frente de las defunciones con 46.498. A nivel Europa, solo Rusia, 870.887 contagios, representa más positivos que España. Pues bueno, el Interpol, este caso tan sonado del estallamiento allá en Líbano, ¿sí? Pues ha creado muchas suspicacias y el gobierno de Líbano pues está investigando vía Interpol qué pasó en Beirut con esa explosión. La Organización Policial Internacional Interpol anunció este viernes que a petición de las autoridades libanesas envió un equipo de gestión de crisis a Beirut, donde la gran explosión del martes en su puerto ha provocado hasta ahora 154 muertos y más de 5.000 heridos. En esta unidad hay expertos en la identificación de víctimas, indicó la institución en un comunicado. La experiencia de Interpol en el suministro de este tipo de ayuda puede ayudar de forma significativa a las autoridades locales y seguirán aportando toda la asistencia que se requiera y que Líbano solicite, aseguró en la nota su secretario general Jürgen Stock. Este tipo de equipo se envía a petición de un país miembro de la organización en una situación de crisis, además de ayudar ante situaciones inesperadas como accidentes o catástrofes naturales de gran magnitud. También suelen desplegarse para prestar apoyo en asuntos policiales graves o de gran trascendencia. Amigos, vamos a pequeños saludos. Vamos a ver quién está conectado. Sí, vamos a ver quién nos saluda. Marina Lozano, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos están viendo. Y vamos a saludar a nuestros amigos. Vamos a saludar a María, ya la saludamos. Victoria Somarripa Carlos, un abrazo guapa. Suena de Cancún, muchísimas gracias. Daniel Sono Columbus, muchísimas gracias. Oscar Esquivel también. Eric Zabalija, Elizabeth Pérez y Uriel Zavala, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por seguirnos. Y nosotros continuamos, estamos en contacto. Recuerde, Conexiones nos transmitimos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, 6:30 más o menos, y son 45 minutos de duración. Estar con ustedes, nos transmitimos vía Facebook y Facebook Live por nuestras páginas San Luis Siglo, Imágenes San Luis Siglo XIX, Juan Carlos Oliva Digital Noticias, Red Potosina de Comunicadores y Conexiones, nuestra página por la cual usted nos está viendo, y vía YouTube también. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un programa, estamos grabando el programa para que usted lo pueda ver después con mayor tranquilidad desde su hogar, tranquilo,
disfrutando de la tarde, de la noche, de la mañana, de la madrugada del día, que nosotros estemos acompañando y usted nos da sus comentarios. Aquí estamos nosotros para recibirlos, para contestarles de la mejor manera posible. Buenos o malos son bien recibidos. Todo sirve, todo nos ayuda a crecer y todo es bueno en este mundo de la comunicación. ¿Como ven? Entonces continuamos con nuestra información. Antes de irnos, de comentarle que plantean desaparecer COFEPRIS por servir a la industria de la chatarra, asumirá la Secretaría de Salubridad y Asistencia asumirá funciones. El gobierno federal podría desaparecer la Comisión Nacional de Arbitraje Médico CONAMED y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS para que la Secretaría de Salud asuma sus funciones. La COFEPRIS ha sido señalada durante años por activistas de la salud de haber permitido a la industria de la chatarra, refrescos, botanas, apoderarse del mercado de los menores de edad. A pesar de las presiones de las alianzas por la salud con el nuevo etiquetado frontal, esa dependencia hizo todo para detenerlo. Las actividades de la COFEPRIS estarían a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, encabezado por Hugo López-Gatell, de acuerdo con distintos medios mexicanos, mientras que la CONAMED formaría parte del Instituto de la Salud para el Bienestar, INSABI. Pero bueno, aquí hay otra polémica. Son dos instituciones que chueco derecho, son independientes, que por ejemplo el arbitraje médico, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico siempre ha servido para no dejar a los médicos en total abandono, en total protección legal. Mientras un paciente los demande, pues también se puede, ahí la Comisión Nacional de Arbitraje Médico pues está al servicio de mediar entre el paciente y el médico para no permitir arbitrariedades. Y por ejemplo la Secretaría de Salud, que la Secretaría de Salud asume estas funciones, pues sí se deja un poquito el sabor medio totalitario, pero esperemos que esto no suceda, que esto se componga igual que en todo. Nosotros decíamos, la mejor opinión que la tiene usted, pero nosotros decíamos que todo llega a un punto medio, que ni tan ni muy como se dicen las abuelitas, y que esto se llegue a un acuerdo, que no se perjudique, que esto no se vea como imposiciones, como nada más fíjense que vamos a ahorrar y vamos a quitar esto porque nos quita, pero también nos quitan muchas libertades ya ganadas por los ciudadanos. Esperemos que esto no pase a mayores. Y pues bueno, amigos, para mí fue un gusto, un placer estar con ustedes esta tarde. Soy Juan Carlos Oliva. Recuerde, cuídese, no ha pasado la pandemia, no hay vacuna. Cuídese, no en la calle con sus cubrebocas, sus guantes, desinfectarse las manos, en la oficina desinfectarse sus manos, limpiar su computadora, guardar la sana distancia con los compañeros, evitar las aglomeraciones, no ir a fiestas, ahora sí, vida franciscana, como dice el refrán, como dicen los que saben. Sí, o sea, no, si usted, también algo bien importante que estaba olvidando, no ir a visitar a adultos mayores. Si usted no ha ido a visitarlos durante mucho tiempo y ahora se le ocurre, ahora le dieron ganas, no los visite, porque a veces somos portadores del virus, puede ser, y los adultos mayores son las personas más vulnerables a las cuales puede afectar de gran manera. Pero bueno, este es un consejo. Nosotros nos vemos hasta la próxima. Soy Juan Carlos Oliva, esto es Conexiones, y un saludo a mi amigo y compañero Gustavo Ipiña. Que te compongas pronto, Gus. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.